Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Quería contarte lo siguiente. Necesito que me ayudes. Dime qué harías tú. Quiero contarte una historia. Y dime qué podrías tú hacer. Imagínate que un hijo estaba preocupado porque su padre, aunque lo tenía todo y no necesitaba de nada, le estaba enseñando o le estaba demandando a él responsabilidad, compromiso, fidelidad y amor para con su casa. Al parecer el joven como que tenía unos deberes y unas responsabilidades con la casa. Eso me decía él, ¿no? Pero pues el joven tenía otras prioridades. El joven decía: padre, ahí está mi ayuda para la casa. Y el padre le decía: no es ayuda, es responsabilidad y amor. Ayuda es cuando tú das algo adicional a tu deber. El joven daba, pero sabía que su padre no necesitaba nada y creía que su padre pues no le exigiría. Y al final el padre le manifestó que el joven estaba en deuda. El hijo pues pensaba que al final de sus malas acciones o de su desobediencia o de su falta de responsabilidad o de ética haría que su padre a futuro le negara la herencia, porque él no daba lo que correspondía. Al parecer el papá le puso una cuota, una mensualidad, una suma, y el joven al parecer pues no daba lo que tenía que dar y se lo gastaba en otras cosas. En fin, hay gente que no quiere entender, o aunque entienda, no quiere aceptar, porque su corazón es duro ante el consejo de Dios. Cuando no das lo que corresponde, aunque lo gastes, realmente estás en deuda. Hechos 28 o 27 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Cuando se habla de sanidad, implica suplir una necesidad del corazón o una necesidad física. Sanidad significa Yeshua. Muchas veces nos pasa de la misma manera. Eso pasa en la vida real. Eso pasa con muchas personas. Estamos en graves problemas porque estamos siendo probados, pero no aprobados, por nuestra desobediencia. Y esto hace que muchas bendiciones que deberían llegar del cielo no lleguen. Dios me decía: hay mucha gente atada en muchas de sus áreas y así quieren la bendición de Dios. No son capaces de dar lo que corresponde, pero sí quieren lo sobrenatural de Dios. Lucas 16:10 me dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí nuestro Señor Jesús está hablando de las riquezas, del sustento, de la bendición. Queremos bendición, queremos lo sobrenatural, queremos las riquezas justas, las que vienen del cielo, pero somos infieles con lo justo. Queremos lo mucho, pero ni siquiera somos responsables o fieles con nuestro deber, que es muy poco. Y Jesús dice: y bueno, ¿y quién les va a confiar lo verdadero? Pareciera que hay dos tipos de riqueza, una que es falsa y una que es verdadera. Pareciera que estamos enfocados en la falsa, porque no somos fieles, y como no somos fieles, no tomamos lo verdadero. Juan 3:31 nos dice: el que de arriba viene es sobre todos,
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús está hablando del cielo también. Jesús siempre nos hablaba del cielo. Y cuando Jesús hablaba del cielo, también hablaba de las riquezas, del sustento, de la provisión, de la bendición, de la ayuda. Primera Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. Eres el reino y tú eres excelso sobre todos. Según la Escritura, todo es de Dios. O sea que si Dios nos da, estamos en deuda con Él. Todo es de Él. Él nos da para nuestro sustento, para nuestra ayuda. Nuestras fuerzas provienen del cielo. Nuestra sabiduría proviene del cielo. Este cuerpo que sacamos provecho cada día es de Él. De hecho, fuimos comprados a precio de sangre. Todo es de Él, por Él y para Él. O sea que nada es nuestro, y al ser nada nuestro, todo lo que gastamos es de Él. O sea que estamos en deuda. Cuando vamos a la Biblia, el Señor mismo Dios habla de la honra de los bienes. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia, y con tus lagares rebosarán de mosto. Y luego dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre a quien quiere. Pareciera que para algunos ineptos, desobedientes o necios, no existiera el castigo. Entonces yo puedo entender que muchas veces no llega bendición del cielo porque somos desobedientes y no honramos a Jehová con nuestros bienes. Bueno, ¿cómo podremos tirar el dinero hacia el cielo, o nuestros recursos o bendiciones de finanzas hacia el cielo? A ver quién los coge. Eso es imposible. Pero Dios habla de la honra, primicias, bendiciones. ¿Cómo le quieres decir? ¿Queremos la bendición? ¿Queremos que nuestros graneros sean llenos con abundancia? ¿Queremos que nuestros lagares, nuestros lugares que dan fruto, se multipliquen? Pero no queremos el castigo. Menospreciamos el castigo. ¿Por qué tan raro aquí en Proverbios 3:9 habla de bendición, provisión, sustento, honra, pero castigo? Castigo al hijo necio. ¿Sabías tú que hay reprensión para el hijo que no honra? Dice Jehová: castiga al que ama. Y cuando preguntamos en la Escritura ¿a quién se le debía dar? En Hebreos 7 en adelante, entendemos que se le daba a aquel que es la autoridad, a aquel que me guarda, me cuide, me protege, me bendice, a aquel que me enseña. Cuando hablamos de dar, la Biblia habla de Abraham. Abraham le dio a Melquisedec. Melquisedec simboliza, enseña y muestra a aquel que le mostró, le enseñó y le dio el pan y el vino. Es decir, que Abraham le dio de su parte a aquel que él reconocía como su autoridad, a aquel que él reconocía como el que le cuidaba, o a aquel que tal vez reconocía como una persona importante dentro de la obra de Dios. En pocas palabras, cuando vamos a Hebreos, que es el Nuevo Testamento, dice que se debe dar. Se da a los que son de la fe. Estos también han salido de los lomos de Abraham. Por eso damos en fe, dice Hebreos 7:5. Es decir, que como nosotros somos de la fe, y como Abraham creyó, nosotros también creemos y también debemos dar. Abraham creyó y Abraham dio. Abraham creyó, Abraham honró. Nosotros decimos ser hijos de la fe y nos cuesta dar lo que Abraham dio. Escasamente damos lo que Abraham dio. Génesis 17:18 dice que ese Melquisedec sacó pan y vino y le ofreció a Abraham. Abraham, al parecer, era la autoridad en ese momento. Por eso Abraham tuvo ese gesto de honra hacia él. Eso dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese fue el principio del dar. Pero cuando vamos también al Nuevo Testamento, reconocemos que Jesús restauró la honra. De hecho, dice que debemos dar. Y cuando damos, dice la Escritura, se le da o se ponía a los pies de los apóstoles, de los que eran la autoridad en ese momento. Hechos 4, podemos leerlo todo. Jesús restaura la honra y hace que la gente ofrende o dé o diezme y se pone a los pies de los apóstoles. Jesús restaura la honra.
Y de hecho Jesús dice que debemos aplicar o guardar o poner en práctica lo que enseña la ley y los profetas. Bueno, a los que les gusta quitar partes de la Biblia, hay cosas que no les gustan. Quieren las bendiciones de Dios, quieren las bendiciones de Israel, pero no quieren dar como el pueblo de Israel, honrar como el pueblo de Israel o ser aprobados. Cuando llega la hora de dar, una parte es obediencia para ser aprobado. Otra parte es limosna. La limosna se le da al necesitado. Otra parte es la primicia, que se da de generosidad. Otra parte es la limosna. La limosna se le da al necesitado. ¿Qué más me dice a mí la Biblia a la hora de dar? Romanos 13 me dice lo siguiente. Escúchame, hablando de autoridad. Romanos 13 dice, somátense toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Muchos están condenados porque no tienen autoridad. Resisten la autoridad. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Hay muchas espadas desenvainadas para aquellos que no honran o no tienen autoridad. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Y luego dice Romanos 13:6, pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios. Dice que hay que pagar un tributo a los que son servidores de Dios. Dice que atienden continuamente a esto mismo. Y luego dice el 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La Biblia dice que debemos dar por respeto, es un deber, es un impuesto, es un tributo, es honra. Entonces la Biblia a mí me enseña que se debe dar por honra. El que no honra no está bajo autoridad. Quien no está bajo autoridad es porque no le gusta honrar. La honra tiene que ver con ser honrado, y ser honrado tiene que ver con no robar. Quien no honra ni está bajo autoridad, no tiene autoridad ni legalidad. Quien no tiene a quien rendir cuentas, da a conocer que lleva una vida desordenada, por eso no le gusta rendir cuentas. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a alguien que está mal con Dios? Entonces, ¿cómo direccionar a alguien a quien no quiere obedecer a Dios, que no quiere honrar a Dios? O entonces, ¿cómo bendecir a alguien que es rebelde, que tiene ataduras? A alguien que es desobediente con lo que Dios estableció. ¿Sabías tú que no se puede orar por todo el mundo y no se puede aconsejar a todo el mundo? A veces oramos por gente que no merece, que no es debido o que Dios no autoriza. Primera de Timoteo 5:20 dice, corrige delante de los creyentes a los que pecan, de manera que sirva de advertencia a todos. Delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos, te encargo que hagas todo esto sin tomar partido, ni tener preferencias. Ten mucho cuidado antes de imponer las manos sobre alguien, para no participar en los pecados de otros. Mantente puro siempre. Hay mucha gente que está endeudada con Dios, que no honran a su autoridad, a su cabeza, que no honran a quien es debido. De hecho, por buscarse beneficios, honran a quien no deben. Es como el joven que en vez de ayudar a su casa con la cuota que corresponde para sus deberes y compromisos, saca lo que le corresponde de la cuota y de los compromisos para ayudar al vecino. Y le dice a su padre, hijo, te falta parte de la cuota que tienes que dar. Y su hijo dice, yo sí te lo di, pero a mí no me has dado. Dice, no, se lo di al vecino. Así hace mucha gente. Roba. Y quieren que los bendigan, y quieren que oren por ellos, y quieren que se le abran las puertas, y quieren vivir bendecidos. Una amiga una vez me decía, yo quiero ganarme 15 millones de pesos mensuales, apenas gano 2. Y le decía yo, ¿estás dispuesta a dar 1.500.000 mensual? Y me decía, escasamente puedo dar 100.
Y le digo, y si puedes dar, si no puedes dar siquiera 200, ¿cómo quieres lo más? Tristemente es así, estamos en deuda. Nos creemos sabios. De hecho, usamos la misma palabra de Dios para ser desobedientes. En la familia de Dios, en la familia de la fe tenemos responsabilidades. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el que siembra de su carne, para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu sembrará vida. Aquí está hablando de finanzas, de bendición, de sustento y de ayuda. Y si tú no siembras, no recogerás. Y si siembras iniquidad, maldad y robo, eso viene a tu vida. Muchas veces la gente deja de darle a Dios y por otro lado el diablo se lo quita. Mucha gente deja de darle a Dios y por otro lado el enemigo le quita. Entonces, así como siembran, así recogen. Si siembra robo, recoge robo. 1 Corintios 9, del 3 al 15 habla que nosotros tenemos un derecho, un deber. Esto contestó Pablo a los que me critican, dice, a la verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y de Pedro. ¿O es que Bernabé y yo solo somos los únicos que tenemos el deber de trabajar para ganar nuestro sustento? ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño de ovejas y no toma su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey que trilla. Al decir esto, ¿estaba preocupado por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, ¿es mucho pedir que cosechemos cosas materiales? Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Pero no hemos hecho abuso de este derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan del templo reciben su comida del templo y los que atienden en el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian las buenas noticias vivan de este trabajo. Y luego Pablo dice, pero yo no he usado de estos derechos. Así es, son derechos o deberes. Mateo 23:23 dice, qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes dan la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad a Dios. Deberían hacer esto sin olvidarse de hacer lo demás, como dar la 10ª parte. Jesús nunca abolió el diezmo. Y Jesús no dice que es ley, dice que es un deber. Dice, no dejen de hacer lo uno sin hacer lo otro. Ahora, cuando hablamos de eso, la gente se incomoda. Cuando hablamos de lo que debemos dar, Dios en la única parte donde dice que debemos probarlo es en la hora de cumplir con nuestro deber de dar. Cuando damos, dice, Él nos abre las ventanas de los cielos. Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Él reprende por nosotros al devorador. Mucha gente reprende al devorador, no tiene autoridad porque roba. Dice que Dios no destruye el fruto de la tierra. Dice Dios que Él hace que nuestra vid sea fértil, no estéril. Él nos bendice, quita toda esterilidad. Y dice la palabra que Dios hará que seamos deseables cuando damos. Malaquías 3:10-12. Ahora, si miramos el significado de 10, ¿qué significa 10 en la Biblia? Los dedos de nuestras manos son 10, lo cual implica nuestra responsabilidad de obrar y de hacer y de trabajar. Y los 10 dedos de los pies implican la responsabilidad de andar correctamente delante de Él. Habla de los 10 mandamientos que representan la perfección o las demandas de la justicia. En el tabernáculo habían 10 codos de ancho por 10 de alto, el lugar de la presencia de Dios manifestada. En pocas palabras, si miramos el significado del 10 podemos aprender mucho. Jesús, de hecho, en muchas de sus parábolas habla del 10 como estar preparado, como plenitud
o como orden. De hecho, en la Biblia, el 10 simboliza orden, plenitud, prueba o aprobación, multiplicación, totalidad. La pregunta es ahora, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Tenemos que obedecer? ¿Cómo vamos a aplicar la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a obedecer? Ese es el consejo para el día de hoy. Oro al Señor que te bendiga grandemente y que esta palabra sea de bendición. Que no estemos en deuda, que nos pongamos bajo autoridad y que honremos. Ese es el consejo de parte de Dios. Con esto tal vez no quiero decir que pierdas tu salvación. Pero sí, muchas bendiciones del cielo están estancadas, me decía Dios, porque muchos no le dan a Dios lo que corresponde y piensan que es una ayuda. No es ayuda, es deber, es responsabilidad para con Dios, para quien me cuida. El dar es honra para bendición. Se despide una vez más tu amigo Franco Lagos aquí desde el lugar secreto. Dios te bendiga. Chao, chao.